Buenas tardes, nosotros somos Kiyasoft y hoy les vamos a hablar sobre diagramas de estados. Antes de entrar en materia debemos de conocer los orígenes del UML. The Three Friends, o también conocidos al español como los tres amigos de la ingeniería del software como se los conocía, habían desarrollado otras metodologías. Estos se asociaron para brindar claridad a los programadores, creando nuevos estándares. La colaboración entre Grady, Booch y Rambuch fortaleció los tres métodos y mejoró el producto final. Los esfuerzos de estos pensadores derivaron en la publicación de los documentos UML 0.9 y 0.91 en 1996. Pronto se hizo evidente que varias organizaciones incluidas como Microsoft, Oracle e incluso IBM consideraron que un UML era esencial para su propio desarrollo de negocios. Ellos, junto con muchas otras personas y compañías, establecieron los recursos necesarios para desarrollar un lenguaje de modelado hecho y derecho. Los tres amigos publicaron la guía del usuario para el lenguaje unificado de modelado en 1999 y una actualización que incluye información sobre UML 2.0 en la segunda edición de 2005. A continuación los dejaré con mi compañero Jan Torres. Buenas tardes, mi nombre es Jan Sebastián Torres del grupo Kiyasoft y hoy les venimos a presentar qué es un diagrama de estado. Primero que todo, para saber qué es un diagrama de estado, tenemos que tener el concepto de un diagrama UML, porque el diagrama de estado hace parte de una de las normas de los diagramas UML. Un diagrama UML, como sus letras significan, es el lenguaje unificado del modelado. Fue creado para forjar un lenguaje modelado visual común y sintácticamente rico para la arquitectura del diseño y la implementación de sistemas de software completos, tanto en estructura como en comportamiento. UML tiene aplicaciones más allá del desarrollo de software, por ejemplo, en el flujo de procesos en la fabricación. Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que éste contiene. UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que se pueden usar para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML. UML guarda una relación directa con el análisis y el diseño orientado a objetos. Sabiendo esto, también debemos saber que UML tiene una estrecha relación con lo que es un modelo de bases. Ok. Es popular entre programadores, pero no suele ser usado por desarrolladores de bases de datos. Una razón es que sencillamente es que los creadores de UML no se enfocaron en las bases de datos. A pesar de ello, UML es de altos actuales y se puede usar en diferentes tipos de diagramas. UML. Muchas gracias. Ahora lo Bueno, la finalidad del diagrama es representar un modelo. Los diagramas normalmente se centran en describir lo que tiene que hacer un modelo, no en cómo lo tiene que hacer. Los diagramas UML nos permiten que un sistema se pueda ver desde distintos puntos de vista, es decir, desde un plano más profundo. Los principales elementos que representan los diagramas de estados son
los estados y las transiciones. Cada una de las personas que están implicadas en el proyecto pueden tener diferentes enfoques sobre la realidad en la cual se está tratando. Los enfoques o los diagramas de máquinas de estado son útiles para describir el comportamiento de clases y sistemas que han sido concebidos haciendo uso de un modelo de estados. En un modelo de estados se identifican las situaciones en las que el comportamiento o capacidad de respuesta son cualitativamente diferentes, así como los eventos o condiciones bajo las que se pasa de una situación a otra, es decir, transiciones de estados. Los diagramas de estados son intensivamente utilizados en sistemas de tiempos reales y críticos, la descripción de sistemas reactivos y la descripción de sistemas basados en protocolos. En este ejemplo, podemos ver, perdón, se me pasó. En este ejemplo podemos ver, digamos que cómo se realiza la parte de contabilidad en un restaurante. Pues el sistema inicia o se crea, es decir, la orden. Entonces, en este caso, apenas que el usuario entrega al mesero, el producto queda en pendiente, el cual entra a un plano de preparación y a su vez pasa, en caso tal, el transición es que de la preparación diga que es pendiente siempre. Esto se convierte en un loop hasta que el producto queda preparado o anulado en su defecto. En este caso, si sigue la preparación, sigue como entregado, ella continuará hacia este lado, el cual va a decir entregado, pasa un periodo de pagar, es decir, pagado, y luego este va a entrar a la contabilidad. Si en caso tal el producto es cancelado o anulado en este caso, él va a pasar acá donde dice pagado y va a pasar con, digamos que con una sentencia que diga que el producto fue cancelado o anulado para que contabilice en cero. ¿Qué es un diagrama de estado? Los diagramas de estados Los diagramas de estados muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en su aplicación en respuesta a eventos. Por ejemplo, mensajes recibidos, tiempos rebasados o errores. Junto con sus respuestas, tiene acciones. También ilustran también ilustran qué eventos pueden cambiar el estado de los objetos de la clase. Normalmente contienen estados sin transiciones como los estados. Las transiciones también incluyen, a su vez, eventos, acciones y actividades. Vamos a ver primero sus definiciones. Al igual que en otros diagramas, en los diagramas de estados pueden aparecer notas explicativas y restricciones. En este caso, como vemos aquí en el ejemplo, pues este es el diagrama, pero durante estos procesos puede haber un mensaje, es decir, el periodo fue anulado, como vemos en el ejemplo anterior, que tenemos aquí unos mensajes. Estos mensajes, pues, es un texto en específico que sale a medida que el proceso va avanzando. Sin embargo, podemos colocar unos sistemas de alerta. Por ejemplo, que si de pronto el dinero pasó, pero no generó factura o no se está generando como debe ser, o este pedido tiene un lapso de tiempo en el cual no se ha cancelado, o cosas así como por el estilo, tipo alerta en este caso. A continuación lo voy a dejar con mi compañero Ricardo, que va a continuar con la parte de la explicación. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de un diagrama de estado. Como primero tenemos el pseudoestado de opción, o el inicial, que sería o punto de salida, que es a partir de donde sale un estado compuesto o de una máquina de estado. Se representa con un círculo con una X, o en este caso, pues como
está representado orientado hacia un software, se representa de esta manera. Tenemos el pseudoestado de opción, que es un símbolo de forma de diamante indicando una condición dinámica con resultados potenciales ramificados. Luego tenemos el evento. Digamos que esto es lo que activa una transición. El estado final, que es el que está acá, que se representa con un círculo negro con una flecha de transición, que es el que tenemos acá, y la flecha de transición. Luego tenemos la protección, que sería una condición booleana que permite o detiene una transición. En el ejemplo no está presente. Más adelante el compañero lo explicará. Tenemos el estado, que es un rectángulo redondeado que muestra el estado en el que se encuentra un objeto, que básicamente son estos, están acá. Tenemos el subestado, un estado contenido dentro de la región de un estado compuesto. Este tampoco lo representamos aquí. Tenemos el disparador, que es un mensaje que mueve un objeto de estado en estado. La transición, que mencioné ahorita, una flecha que corre de un estado a otro que indica un estado cambiante. Tenemos el estado compuesto, que es un estado que contiene subestados, como mencioné. Y el comportamiento de la transición, que sería un tipo de comportamiento resultante, pues que ocurre durante la transición de un estado. Se escribe arriba de la flecha de transición, que básicamente sería esto. Ventajas y desventajas. El diagrama de estados tiene éxito en sistemas interactivos ya que expresa la intención que tiene el actor, su usuario, al hacer uso del sistema, para que la persona tenga un concepto más idealizado de cómo funciona. Como técnica de extracción de requerimiento, permite que el analista se centre en las necesidades del usuario, que espera éste a lograr al utilizar el sistema, evitando que la gente especializada en informática dirija la funcionalidad del nuevo sistema basándose solamente en criterios tecnológicos. Esto básicamente se enfoca a que la persona que va a hacer uso de esto ya sepa dónde están los puntos fuertes y dónde se tiene que centrar la atención. Y a su vez, durante la extracción, elicitation en inglés, el analista se concentra en las tareas centrales del usuario, describiendo por lo tanto los casos de uso que mayor valor aportan al negocio. Esto facilita luego la priorización del requerimiento. Y aquí tendríamos lo que vendrían siendo buenas prácticas para agilizar y optimizar el rendimiento. Entre las pocas desventajas, la inclusión de estas relaciones hace que los diagramas sean más difíciles de leer, sobre todo para los clientes. Pues es bien sabido que este tipo de diagramas es bastante entendible para gente que está en el ámbito, para otros programadores o otros ponentes de software que ya están relacionados con esta definición. Pero para muchos de los clientes esto resulta ser bastante complejo, ya que no tienen el conocimiento previo para poder entender estos diagramas. Ahora los dejo con mi compañero Jesús Hernández. Buenas, mi nombre es Jesús Hernández. La parte que les vengo a exponer ahora es la explicación y la creación de diagramas de estados. Vamos exactamente, se van a explicar tres y de los cuales de esos tres vamos a tener dos normales y vamos a tener un orientado a objetos. En el estado normal es aplicable para nuestro diario vivir o para explicar procesos observables o que cotidianamente vivimos. Y el orientado a objetos es un diagrama de estado que va específicamente dirigido para lo que vendría siendo la programación orientada a objetos, lo que vendrían siendo las clases y sus funciones y el instanciamiento de estas. Bueno, pues antes de meterme ya en toda la temática y basándome en todo lo expuesto por mis compañeros anteriormente, aquí les traigo una pequeña analogía para que esto se entienda con mucha más facilidad. Este diagrama de estado fue realizado con la herramienta Draw.io, la que utilizó la compañera Samira en el diagrama de casos de uso. Aquí tenemos
unos elementos como vendrían siendo las flechas, las transiciones, el inicio, el elemento final, los estados y un disipador. Bueno, esto es un ejemplo muy básico para entender esto, en donde tenemos este proceso nos muestra cómo se despertaría una persona. Es demasiado básico. Tenemos un inicio. En el inicio, obviamente, la persona está dormida. Posteriormente hay un disipador, que en este caso vendría siendo la alarma. Se hace una transición del estado dormido al estado despierto. Y posteriormente finaliza porque ya la persona se ha despertado. La realización se hace con estos componentes de acá. Y bueno, ahora les explico qué significa cada componente del diagrama de estado. Bueno, ya después de haber hecho la analogía y mostrar un diagrama de estado muy básico, aquí tenemos los elementos. Bueno, tenemos el primer estado, que vendrá siendo una bolita negra, es un marcador, indica el primer proceso y se muestra mediante un círculo oscuro con una flecha de transición. Luego tenemos el pseudoestado de opción, su símbolo es un diamante y esto indica una condición dinámica de resultados potencialmente ramificados. Es decir, que por ejemplo tenemos un estado y no sabemos, o dependiendo de la condición, no sabemos si va para este estado o si va para otro estado. Luego aquí tenemos un punto de salida. Bueno, el punto de salida es un objeto que escapa de un estado compuesto. Ahora les explico qué es un estado compuesto. Y este se indica con un círculo con una cruz en la mitad. Tenemos la representación de estado, que vendrá siendo un rectángulo con esquinas redondeadas, y este indica la naturaleza o cómo está actuando el objeto. Acá tenemos otros dos componentes, lo que vendrá siendo una transición. La transición es una flecha que corre de un estado a otro, que indica un estado cambiante. Como habíamos explicado anteriormente, esta es la flecha de transición. En el ejemplo anterior habíamos puesto que era alarma y pasó del estado dormido al nuevo estado, que vendrá siendo despierto. Y por último tenemos un terminador. Si tenemos un inicio tenemos un fin, y es un círculo con un punto interior que indica que el proceso o la máquina de estados ha finiquitado o terminado. Bueno, aquí tenemos otro concepto que vendría siendo un estado compuesto. Un estado compuesto es básicamente un estado que contiene subestados. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo donde tenemos alguien no graduado. Tenemos aquí el inicio, aquí el fin y aquí las transiciones. Vemos que pasa de primer grado, segundo grado, después un junior y ya después a lo último llega el senior, que vendría siendo lo mayor para esta persona poder graduarse. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del pseudoestado, de lo que vendría siendo el rombo, como podemos ver. Aquí tenemos un estado una máquina de estados, un diagrama de estados muy pequeños, en donde se está haciendo se está verificando una reservación para un vuelo, y podemos ver que pueden pasar dos cosas. Para eso se representa con este rombo, que si hay errores o hay falencias en la reservación, que esto se envíe a la agencia del aeropuerto reportando el error, o si no, que el usuario entregue las referencias aquí en esta parte del get preference. Esto es una pequeña parte de un diagrama de estados que se va a explicar a continuación. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo bastante grande, un ejemplo donde una persona quiere añadir un recordatorio en un calendario. Bueno, antes de explicarlo, quiero recordar que esto de acá se había explicado anteriormente, y significa el punto de salida, el punto en el cual un objeto escapa del estado compuesto o máquinas de estado. Como podemos ver, aquí tenemos un estado compuesto, que vendría siendo el de chequear fecha. Y si queremos salir de él, aquí está la salida. Bueno, ahora expliquemos cómo funciona todo esto. Recordemos que el círculo negro significa el inicio. Aquí tenemos un inicio y aquí tenemos que este inicio nos dirige a un estado compuesto. Dentro de este estado compuesto, que se llama chequear fecha, tenemos otro inicio que nos dice que está chequeando la fecha en el calendario, y tenemos un pseudoestado de opción que nos puede decir que si la fecha está disponible se termina este estado compuesto, y si no está disponible significa que sale y dice que no hay fecha disponible.
En caso de que sí esté disponible, el pseudoestado termina y se va al estado de que hay una fecha o el calendario tiene una fecha disponible y luego añade un punto o algún recordatorio. Caso contrario, vemos que el pseudoestado no termina, sino que sale y nos dice que no hay fecha en el calendario disponible. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo es un ejemplo de un diagrama de estado, pero orientado a objetos, eh, orientado a lo que vendría siendo nuestro proyecto. El contexto de este ejemplo es, por decirlo así, un pedido en Amazon. Entonces, aquí tenemos nuestros estados, nuestro inicio, nuestro fin y nuestras transiciones. Las transiciones acá van a ser nuestros métodos, ¿vale? Van a ser los métodos y esto van a hacer que lleguen a cierto estado. Entonces empezamos, se crea un pedido, el pedido está en pendiente, posteriormente el pedido se prepara, se empieza a preparar el pedido. Vemos que aquí está la función de abrir. La función de abrir es, por ejemplo, si falta algún producto o algo, este se abre y vuelve a estar en pendiente. Supongamos que el cliente canceló la compra o ya no se quiere o algo así por el estilo. Esto se anula y entra el estado anulado. En otro caso, si todo va en orden, todo va correcto, se ha preparado ya, el paquete pasa de preparación con la función de entregar a un estado de entregado. Ya entregado el paquete, hay una función que se llama pagar. Esta función hace una transición al estado de pagado. Cuando ya se ha pagado el paquete, lo que queda es contabilizarlo, contabilizar que se hizo la compra en la empresa. Se hace la contabilización y este queda incontabilizado. Pero al igual que en preparación, puede que ya contabilizado haya algún error en la compra, el cliente se retracte. Aquí se retractó preparándose, por aquí ya se retractó después de haberlo pagado. Entonces se anula dicha contabilización y este proceso de pagado pues debería devolverse la plata al cliente, pero aquí en este diagrama no se explica. Bueno, supongamos que todo se hizo correctamente. Ya después de contabilizado, se cierra el proceso y así culmina este diagrama de estado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo de diagrama de estado tenemos el proceso de un aeropuerto para adquirir el tiquete de vuelo o la compra o para abordar el avión. Vemos que tenemos nuestros múltiples estados, vemos que tenemos nuestro inicio, vemos que tenemos nuestro fin y vemos que tenemos nuestros condicionales. En fin, iniciamos, verificamos la reservación y vemos que aquí tenemos dos opciones. Una opción nos dice que si hay errores en la reservación, esto le envía los errores a la agencia de vuelos y esta se contacta directamente con el cliente y terminaría lo que vendría siendo este proceso. Caso contrario, supongamos que la verificación fue correcta, lo que se haría es obtener las preferencias del cliente, del comprador, que en este caso vendrían siendo si es adulto, si es niño, cuánto equipaje, etcétera. Y posteriormente pasamos acá. Vemos que se puede imprimir el boarding pass o que se puede hacer el check-in. Esto vendría siendo el check-in recibiendo los paquetes y imprimiendo los recibos. Vemos que aquí tenemos una opción que significa que no hay equipaje. Entonces, si no hay equipaje, se omite esto, pasa directamente acá y simplemente se imprime el tiquete de lo que vendría siendo el vuelo. Posteriormente, ya al tener el tiquete, el cliente lo presenta y esto tiene lo que vendría siendo la pasantía o lo que le va a permitir, lo que tiene que presentar al momento de abordar el avión. Y finalmente el proceso ya aquí se termina.